No hubo nunca una investigación oficial que determinara las causas de la tragedia, y el caso se cerró como un accidente de competición inevitable, aunque varios pilotos como Stirling Moss señalaron a Hawthorne como el culpable al frenar y a continuación cerrar a McLean, lo que motivó que éste hiciera una brusca maniobra para esquivarle e invadir la trazada de Lebec, que iba a mucha más velocidad que ambos. Lebec se dio cuenta de la inevitable colisión, ya que instantes antes levantó un brazo para avisar a Fangio, que le seguía a escasos metros. Este reconoció que ese gesto le salvó la vida. John Michael Hawthorne, más conocido como Mike Hawthorne, fue un piloto de automovilismo británico. Obtuvo el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1958 y acabó tercero en 1954 y cuarto en 1953 y 1957. Obtuvo 3 victorias y 17 podios en 47 grandes premios disputados, en su mayoría con la escudería Ferrari. Fue causante directo del desastre de Le Mans del año 1955. Mike Hawthorne se hizo piloto casi por casualidad y una combinación de factores. Generación de 1929, una pasión heredada de su padre, mucho entusiasmo y grandes dosis de determinación. Su debut en el Trofeo de Pascua de Goodwood en 1952 fue su brillante tarjeta de presentación en el mundo de las carreras, y no lo ganó por suerte. Pocos meses después repitió hazaña en Born bajo un auténtico diluvio. Tras estas y otras actuaciones destacadas, Enzo Ferrari se fijó en él y lo contrató para la temporada de 1953. Hawthorne entró a formar parte de la escudería Ferrari y se hizo con el Gran Premio de Francia. Hacia la mitad de la prueba, varios tenores se habían retirado o retrasado, y la carrera fue entonces cosa de 2 durante sus últimas 32 vueltas. Fangio con su Maserati y Hawthorne con su Ferrari. Ambos estudiaron, se pasaron y se repasaron varias veces en el rápido circuito, colocados en paralelo a 250 km por hora en la larga recta hacia la horquilla Thiolis. Se miraban a los ojos como dos púgiles de lucha libre que intentan atemorizarse mutuamente. Mike declaró que podía ver lo que marcaba la aguja del cuentarevoluciones del Maserati de su rival. En la última vuelta, Mike tomó en primera marcha la curva, mientras que Fangio lo hacía en segunda, y Mike ganó por 1 segundo de ventaja en la meta, después de 2 horas y media de carrera. Fangio se excusó por el estado de sus frenos, pero esta vez fue Hawthorne quien se llevó la gloria al ganar su primer Grand Prix puntuable para el Campeonato del Mundo de Pilotos, el primero para un piloto británico en la era moderna de la Fórmula 1, desde la instauración de dicho campeonato en el año 1950. Hawthorne posee el dudoso honor de haber ganado las 24 horas de Le Mans de 1955. El británico fue quien provocó el accidente al frenar repentinamente para entrar a los boxes, provocando que el piloto que estaba detrás de él se tuviera que desviar y siendo chocado por un tercer piloto que salió despedido hacia la multitud. Este trágico accidente acabó con la vida del piloto Pierre Lebec, del tercer vehículo, y aproximadamente otros 80 espectadores en aquella edición, y es conocido como el desastre de Le Mans. Fue el accidente más trágico de la historia del automovilismo, pero a pesar de su magnitud, la prueba no fue suspendida, lo que le permitió alzarse con la victoria a los mandos de su Jaguar. Hawthorne fue el primer piloto británico en alcanzar la cima de la categoría en la temporada 1958. Es además, junto a Keke Rosberg, el piloto con menos victorias en una temporada que haya logrado proclamarse campeón del mundo en la misma, con tan solo un triunfo en el Gran Premio de Francia. Una victoria y 7 podios le permitieron vencer a su compatriota Stirling Moss, a pesar de que este contó con 4 triunfos. Esto se debió en gran parte gracias a la caballerosidad del segundo, que defendió a Hawthorne ante la sanción que se le aplicó en el Gran Premio de Portugal, y sin cuya colaboración en el proceso habría finalmente decantado el título de su lado. Tras ganar el campeonato, Hawthorne anunció automáticamente su retiro del automovilismo, influenciado en gran parte por la facilidad para encontrar la muerte que experimentaban los corredores en aquella época.
debido a las deficientes medidas de seguridad, tanto en los circuitos como en los monoplazas. Además, dos compañeros suyos en Ferrari, el británico Peter Collins y el italiano Luigi Musso, habían fallecido por ese motivo a mediados de la temporada. Sin embargo, tan solo 3 meses después de obtener el título mundial, el 22 de enero de 1959, Hawthorne falleció a la edad de 29 años en un accidente de tráfico con su automóvil. Una de las calles de Farnham, la ciudad donde vivió hasta el final de su vida, lleva su nombre. Mike Hawthorne tiene el honor de ser el primer piloto británico que ganó el Mundial de Fórmula 1 en 1958 con Ferrari y de ser uno de los pilotos más denostados de la historia. Hawthorne fue el culpable, entre otros, del mayor accidente de la historia del automovilismo, el que causó 85 muertos en las 24 horas de Le Mans de 1955. El vigente campeón de Fórmula 1 murió al estrellar su Jaguar 3.4 MK1 contra un camión primero y luego contra el árbol tras picarse con su amigo Rob Walker, que conducía un Mercedes-Benz 300 SL. Hay quien ha llegado a decir que el accidente que cegó la vida de Hawthorne fue un castigo divino por su implicación en el accidente de Le Mans, cuando competía por la victoria a bordo de su Jaguar D-Type frente al Mercedes-Benz 300 SLR de uno de los grandes mitos de los 4 ruedas, Juan Manuel Fangio. En los anales de la historia del automovilismo figura el accidente ocurrido en las 24 horas de Le Mans en 1955 como el más trágico de todos los tiempos y que para muchos es el punto de partida en la historia de los ocurridos en las competiciones modernas. Aquel año hacía solo un lustro que habían nacido la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo. El 11 de junio de 1955, el mundo se horrorizó al ver las imágenes que se ofrecieron en las incipientes cadenas de televisión y en la prensa escrita. El balance final fue de 87 muertos, entre ellos el piloto causante del desastre, el francés Pierre Lebesgue, y más de 150 heridos que fueron atendidos a duras penas por los desbordados servicios de seguridad, mientras la carrera continuaba hasta su final. El accidente fue recogido fielmente por las cámaras de cine y reveló lo ocurrido, que supuso un antes y después en la protección de los espectadores se refiere. Se llevaban casi 2 horas y media de carrera cuando al comienzo de la recta principal del circuito francés, el líder Mike Hawthorne se disponía a adelantar a Lance McLean, ambos británicos. Justo al comienzo de la maniobra, los mecánicos indicaron a Hawthorne que entrara a los boxes sin completar la vuelta de casi 14 kilómetros. Hawthorne apuró al máximo el adelantamiento e hizo un frenazo violento para detenerse en boxes, lo que obligó a McLean no solo a frenar, sino también a dar un golpe de volante a su izquierda para esquivarle, sin darse cuenta que el francés Pierre Lebesgue iba a adelantar a ambos a más de 200 km por hora. La colisión provocó que el Mercedes de Lebesgue se subiera literalmente por la carrocería de Austin y la diferencia de velocidad provocó un efecto catapulta. El Mercedes salió proyectado contra el público. Antes de caer e incendiarse entre la multitud, perdió varias piezas, entre ellas el capó anterior que hizo de guillotina al volar al ras de las gradas. No hubo nunca una investigación oficial que determinara las causas de la tragedia y el caso se cerró como un accidente de competición inevitable, aunque varios pilotos como Stirling Moss señalaron a Hawthorne como el culpable al frenar y a continuación cerrar a McLean, lo que motivó que éste hiciera una brusca maniobra para esquivarle e invadir la trazada de Lebesgue, que iba a mucha más velocidad que ambos. Lebesgue se dio cuenta de la inevitable colisión, ya que instantes antes levantó un brazo para avisar a Fangio, que le seguía a escasos metros. Este reconoció que ese gesto le salvó la vida. Inexplicablemente la carrera no se detuvo, aunque Mercedes retiró sus autos en señal de duelo. Hawthorne fue el vencedor y tras la magnitud del desastre, Mercedes-Benz abandonaría la competición, a pesar de haber ganado aquel año tanto el Mundial de Fórmula 1 por segunda vez consecutiva con Juan Manuel Fangio, como el de Resistencia, aunque oficialmente esta competición no comenzó hasta 1958. La penitencia que se autoimpuso a la marca de la estrella duró hasta 1993, año en el que volvió a competir tecnológicamente suministrando motores a Sauber y en 1995 también a McLaren. En 2010 volvió en toda su extensión de la palabra
primero como Mercedes GP y a partir del 2012 como Mercedes AMG F1 Team. Y no fue este el único incidente como resultado de muerte en un circuito en el que estuvo implicado Hawthorne. Jesús Benítez cuenta también en Crash que el primer piloto de Fórmula 1 muerto en el curso de un Gran Premio europeo fue el italiano Luigi Musso, en el Gran Premio de Francia, disputado en Reims el 6 de julio de 1958. La carrera de Reims estaba organizada por los productores de champán de la zona y era la mejor dotada de todo el calendario. Musso, de 33 años y tercero en el campeonato de 1957, perseguía con su Ferrari al líder, Mike Hawthorne, al que había alcanzado tras una mala salida cuando perdió el control de su monoplaza. El cuerpo de Musso quedó destrozado en medio del amasijo de hierros de su máquina. De nuevo, como en el accidente de Le Mans en 1955, las sombras se cernieron sobre el papel de Hawthorne en el accidente, ya que le acusaron de propiciarlo a frenar en plena trazada para forzar un cambio de trayectoria de Musso, lo que le costó perder el control del vehículo. Evidentemente, si Mike Hawthorne no fuera uno de los primeros mitos del automovilismo de competición, su leyenda negra no sería tan famosa. En Gran Bretaña no lo ven desde luego con los mismos ojos que en el resto del planeta. No en vano, el conocido como Guy Gallant, caballero dicharachero, fue el primer británico campeón de la Fórmula 1 en 1958 con Ferrari. Y eso que Hawthorne solo ganó 3 grandes premios en toda su carrera: el Gran Premio de Francia en 1953 y 1958 y el Gran Premio de España en el circuito barcelonés de Pedralbes. De hecho, comparte con Keke Rosberg el honor de ser el único piloto campeón de la Fórmula 1 tras ganar solo una carrera en la temporada en la cual ganó el Mundial. Hawthorne pertenece también a la reducida élite de pilotos que se han proclamado campeones del mundo de Fórmula 1 y de las 24 horas de Le Mans. Eso sí, el título de la carrera francesa tuvo lugar aquel aciago 11 de junio de 1955, porque el piloto que provocó el peor accidente de la historia ganó esa misma carrera. Nunca hubo una investigación oficial de lo ocurrido y de hecho durante muchos años se culpó a Pierre Levesque, una de las 87 víctimas mortales, de ser el culpable de la tragedia. Tan solo muchos años después, cuando fueron apareciendo filmaciones de aficionados presentes en el circuito, por fin se pudo ver que la incomprensible maniobra de Hawthorne al frenar nada más adelantar a McLean fue la que desencadenó el fatal accidente. Hawthorne, típico caballero piloto de aquellos primeros años de la Fórmula 1, hijo del dueño de un taller mecánico de preparación de autos en Yorkshire, se transformaba al subirse a un monoplaza. Si fuera del asfalto, era un tipo afable, divertido, muy mediático y fotogénico. Cuando se ponía al volante de un bólido, se convertía en una auténtica bestia, incapaz de asumir que podía haber autos más veloces que él. Con tan solo 24 años, no solo se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1, sino también en el primer británico de la historia en hacerlo. En 1958, Ferrari presentó el 246 F1, que llevó a Hawthorne a la tercera posición del podio en Argentina y al abandono en Mónaco por la rotura de la bomba de gasolina. El Gran Premio de Holanda dio la victoria a Stirling Moss con un Vanwall y la quinta posición a Hawthorne. El dominio del equipo inglés se repitió en Bélgica gracias a Tony Brooks, aunque esta vez Hawthorne pudo alcanzar el segundo puesto. Le siguió el Gran Premio de Francia, donde llegó la primera y única victoria de la temporada para Mike Hawthorne, que superó a Moss y al Ferrari de Wolfgang von Trips. En Gran Bretaña, la escudería Ferrari volvió a coronarse campeona del mano de Collins, que llegó a la meta seguida de Hawthorne. Las últimas 5 carreras de la temporada fueron un recital de los Vanwall, de Brooks y Moss, pero curiosamente el Mundial de Pilotos quedó finalmente en manos de Hawthorne, que venció por un solo punto a Moss. De hecho, el británico de la escudería Ferrari contaba con los mejores puestos de clasificación, en concreto 5 segundos puestos y 5 vueltas rápidas, que en aquella época valían un punto, frente a Moss, que había vencido 4 veces, pero se había visto obligado a abandonar en 5 carreras. Sin embargo, el retorno de Ferrari a la cima estuvo marcado por 3 trágicos sucesos. En Reims, Luigi Musso no pudo sobrevivir a las lesiones sufridas tras salirse de la curva del Calvario, y Peter Collins corrió una suerte similar en Alemania.
El británico falleció de camino al hospital tras un dramático accidente en el que su monoplaza dio varias vueltas de campana antes de chocar contra un árbol. En el Grand Prix corrido en Reims el 6 de julio de 1958, el Maserati de Fangio se quedó sin pedal de embrague, a pesar de lo cual el campeonísimo decidió seguir en carrera, cambiando las marchas a oído. No rompió nada y acabó cuarto, pero en la última vuelta, Hawthorne, el líder de la prueba, se le encontró delante, a marcha contenida. Cuando iba a sobrepasarle, Mike pensó que el Gran Fangio no merecía la humillación de que nadie le tomara una vuelta en una carrera, y moderó el ritmo para permanecer a la saga del Maserati. Su margen sobre el segundo se lo permitía, pero con su noble gesto Mike tomaba varios riesgos. Ante todo, en una carrera nada está decidido hasta el final. El tiempo perdido tras Fangio podía necesitarlo en caso de que surgiera algún percance imprevisible. En segundo lugar, la minoración de concentración consecutiva a la bajada del ritmo resulta siempre más peligrosa que el mantener la marcha cerca del límite, puesto que propicia el error de conducción. Pero todo salió bien, Fangio no fue doblado, Hawthorne ganó la carrera y al final de esa temporada 1958 el Campeonato del Mundo de Constructores de la Fórmula 1. Entonces, seguramente afectado por la muerte de ese íntimo amigo Peter Collins y varios de otros desaparecidos de esa temporada, Mike Hawthorne se retiró de la competición. La verdad es que había sido un año muy duro. El 15 de junio, Luigi Musso se estrella a 280 km/h en Spa-Francorchamps y Mike se desmoraliza al ver el Ferrari destruido, creyendo que se trataba de Peter Collins. 3 semanas más tarde, el elegante estilista, que era Luigi Musso, se mata de verdad al intentar seguirle en Reims, mientras que en Nürburgring, el 3 de agosto, y ante sus ojos, también le llega al final al caballeroso Peter Collins. Mike queda entonces en segunda posición tras Tony Brooks, pero abandona poco después, oficialmente por fallos de embrague. Finalmente, murió al picarse con un amigo tan solo unos meses después de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 y retirarse de la competición. Según se ha podido saber, sufría una enfermedad congénita en un riñón y los médicos le habían pronosticado que solo viviría unos meses más. Quizás, en el fondo, el campeón más rubio de la Fórmula 1 deseaba morir en el asfalto y no en una cama de un frío hospital.